Problema de análisis. ¿Estáis listos, chicos? Nos dice el enunciado. Estudia el dominio de definición, extremos relativos y asíntotas de esa función que tenemos ahí. X más 1 partido por X. Vamos a transformarla y a ponerla en forma racional. Es evidente que al hacer esta suma como un denominador me va a quedar una función racional x cuadrado más 1 partido por x. Pues tengo que estudiar dominio, extremos y asíntotas. El apartado B me dice que teniendo en cuenta los datos obtenidos en el apartado anterior, represente la gráfica. Bueno, en este caso, pues me pone un apartado B para que represente. Tranquilamente podrían haber puesto la representación dentro del enunciado del apartado A y haberle dado 2 puntos. Resumiendo, tengo que calcular dominio, extremos relativos, máximos y mínimos, por tanto, asíntotas y representar. Bueno, en principio es un problema sencillo, salvo que se compliquen los cálculos, pero que no tiene, a nivel de planteamiento, pues no tiene tampoco mucha complicación, que seguir los pasos pertinentes. Lo primero que vamos a ver es el dominio. Tengo una función racional. El numerador pues no me afecta para el dominio. Sí me afecta el denominador. Sacaré del dominio aquellos valores que anulen el denominador. Y el denominador es una x, por tanto va a ser el 0 va a estar excluido del dominio. El dominio de esta función, por tanto, será cualquier valor de x perteneciente a los reales, vamos, cualquier número, menos el 0. Pues ya está el dominio hecho. Vamos a ver los extremos relativos y para ello voy a apoyarme en la derivada. En la primera derivada. Un extremo relativo va a ser un máximo, va a ser un mínimo, y cualquier extremo relativo va a cumplir la condición de que la primera derivada es igual a 0. Y además, calculando la primera derivada, voy a ver crecimiento y decrecimiento, que me va a permitir también saber si esos extremos que estoy calculando son máximos o mínimos. Bueno, pues tengo que derivar una racional. Quizás un poquito más laborioso, pero tampoco es complicada. Entonces, hago la derivada y la dejo factorizada. En este caso, lo que podemos comprobar es que estamos valorando el signo de la primera derivada. ¿Cómo? Pues a partir de los factores de la primera derivada. Arriba tengo x menos 1 y x más 1. Dos factores que se están multiplicando, evidentemente. Y abajo x cuadrado. Siempre que esto sea positivo y esto sea positivo, el numerador es positivo. Si esto es negativo y esto es positivo, el numerador es negativo. Y al revés, y si ambos son negativos, el numerador es positivo. Abajo siempre va a ser positivo porque está al cuadrado. Entonces, eso no me introduce más complicación. Tendré que valorar por tramos para qué valores dentro de cada uno de estos binomios, de estos factores, tengo signo positivo o negativo. Decíamos, por tanto, x cuadrado siempre es positivo porque es un número elevado al cuadrado. X cuadrado siempre va a ser positivo, ¿vale? Siempre positivo. X menos 1 es uno de los factores que tengo en el numerador, pues planteo una inecuación. ¿Cuándo x menos 1 es mayor que 0? Lo planteo con mayor que 0, lo podría plantear con menor que 0. Si es mayor que 0 es positivo. Resuelvo esa inecuación y saco que para cualquier valor mayor que 1, esto es positivo. Esto me define o me da dos tramos, ¿no? De menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Y vemos cómo lo vamos poniendo ya en forma de tabla. De 1 a más infinito, esta parte de la función, este factor, x menos 1, es positivo. Por debajo es negativo. Tengo aquí mi primer tramo. De este segundo factor voy a sacar otro tramo, porque el segundo factor, x más 1, resulta que va a ser mayor que 0, siempre y cuando x sea mayor que menos 1. Esto me da un segundo, otro tramo más. Claro, un tramo que me da la primera, doble tramo, y el doble tramo que me da la segunda, realmente se me van a formar tres tramos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. Voy a valorar con esa tabla
en cada uno de los tramos cuál es el signo de cada uno de los factores y luego ya pongo el resultado de toda la derivada, el signo de toda la derivada, en una única casilla. Entre menos infinito y menos 1, este factor es negativo. Entre menos infinito y menos 1, el denominador siempre es positivo. Y entre menos infinito y menos 1, el otro factor del numerador también es negativo, porque este era negativo por debajo de 1 y este por debajo de menos 1. Por tanto, ambos factores del numerador son negativos por debajo de menos 1. Entre menos 1 y 1, el denominador sigue siendo positivo, porque siempre es positivo. Pero aquí cuidado, el primer factor, x menos 1, este factor decíamos que es positivo por encima de 1. Por tanto, entre menos 1 y 1 es negativo. Sin embargo, el segundo factor, x más 1, es positivo por encima de menos 1. Por tanto, en este tramo ya es positivo. ¿Vale? Un factor positivo, otro negativo y el denominador positivo. Y en el tercer tramo, por encima de 1 hasta más infinito, los tres factores son positivos. ¿A qué punto me lleva esto? A que el numerador, entre menos infinito y menos 1, es positivo, porque este es negativo y este es negativo, menos por menos más, entre más del denominador, la fracción como tal va a ser positiva. En el segundo tramo, entre menos 1 y 1, va a quedar negativa y en el tercero va a quedar positiva. Ya tengo el crecimiento o decrecimiento de la función porque me estoy apoyando en la primera derivada. Entre menos infinito y menos 1, la primera derivada es positiva, la función crece. Entre menos 1 y 1, la primera derivada es negativa, la función decrece. Y entre 1 y más infinito, la función crece, porque la primera derivada es positiva. Mucho cuidado que tenemos aquí en el valor 0 una asíntota vertical. Se ha anulado el denominador de la función, ojo, no de la derivada de la función. No estoy valorando el 0 para el signo porque no existe función. Sí es cierto que sería un posible punto de cambio para el signo. Ahora, como entre menos 1 y 1 el signo se mantiene, a pesar de que haya asíntota vertical en 0, la función sigue siendo decreciente en ese tramo. Bueno, pues ahora vamos a ver dónde tengo máximos o mínimos en esta función. Ya sé cuándo crece y cuándo decrece. Voy a ver en qué momentos la derivada se anula. Hombre, parece lógico pensar, excluyendo el valor 0, que es asíntota horizontal, que si esta función viene subiendo desde menos infinito, llega al menos 1 y empieza a decrecer, ahí tengo un máximo. Si esta función viene bajando, que entre 0 y 1 es decreciente, y al llegar al 1 empieza a subir, ahí voy a tener un mínimo. Ahí tengo cambios de crecimiento, por tanto, tengo un máximo o un mínimo. Un máximo relativo en x igual a menos 1, que pasamos de crecimiento a decrecimiento, y un mínimo relativo en x igual a 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Calcular la imagen en menos 1 y la imagen en 1 para dar exactamente el valor y la altura en la gráfica de esos puntos. En menos 1, menos 2, ese punto es un máximo y el 1, 2 es un mínimo. Asíntota vertical en 0, esto ya lo tengo calculado de antes. Me faltan las horizontales. ¿Cómo calculo las horizontales? Pues estudiando el límite de la función cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Sustituyo la x por infinito, llego a una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Para demostrar los cálculos lo que haría es dividir arriba y abajo entre la x de mayor grado. En nuestro caso es x cuadrado, pero también puedo hacerlo aplicando los términos directores. Arriba tengo a más grado que abajo, el límite va a ser infinito. No hay asíntota horizontal en más infinito. Hago lo mismo para menos infinito. Llego a la misma indeterminación. Por términos directores voy a llegar al fin y al cabo a la misma conclusión. No hay asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, porque el límite también, como me ocurría en el caso anterior, pues va a ser en este caso menos infinito. Es un límite infinito. Me falta por estudiar las asíntotas oblicuas.
recordamos al ver la función que tengo una unidad más de grado en el numerador que en el denominador. Ya sé que va a haber asíntota oblicua. ¿Cómo la estudio? Pues tengo que sacar el valor de la m, puesto que una oblicua es una recta de la forma mx más n. Tengo que sacar el coeficiente m y el coeficiente n. ¿Cómo saco el coeficiente m? El límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. ¿Cómo saco la n? El límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x, asumiendo que m tiene valor. Si m saliese 0, este paso ya no habría que hacerlo. Y luego tengo que hacer lo mismo en menos infinito. Los cálculos son los mismos, cambiando nada más el detalle de la operativa con el signo. Bueno, pues tengo que hacer la operación. Una vez que tengo la operación hecha, vuelvo a recalcular este límite. Me sale un infinito partido por infinito por términos directores. Tengo el mismo grado, por tanto me quedo con los coeficientes de los términos directores. 1 partido por 1, 1. La m vale 1. La n, pues aplico el procedimiento correspondiente, opero y vuelvo a calcular el límite después de haber operado. Cuando x tiende a infinito, sustituyo la x por infinito y llego a 1 partido por infinito, que es 0. n vale 0. m vale 1 en más infinito. Por tanto, tengo asíntota oblicua en y igual a x cuando x tiende a más infinito. De la misma forma, hago los cálculos pertinentes cuando x tiende a menos infinito y llego a que la asíntota es la misma, y igual a x. Con toda esta información ya puedo representar la función gráficamente. Asíntota horizontal, o vertical, perdón, en 0. Asíntota oblicua y igual a x. Límite cuando x tiende a infinito más infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito, se me va a menos infinito. Cuidado con la asíntota oblicua. Máximo en este punto, menos 1. Gráficamente no se percibe demasiado bien ese máximo, ese cambio de crecimiento a decrecimiento. Sabemos que es menos 1 porque lo hemos calculado. Bueno, cuidado al representarlo. Nos apoyamos en los cálculos analíticos a la hora de trazar la gráfica. De la misma forma también tenemos un mínimo aquí en el menos 1 altura, menos en el 1, 2 tenemos un mínimo y en el menos 1, menos 2 tenemos un máximo. Lo hemos calculado antes. Creciente de menos infinito a menos 1, decreciente entre menos 1 y 0, decreciente entre 0 y 1, creciente de 1 a más infinito. Tengo crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, curvatura, que la puedo sacar a partir de crecimiento, decrecimiento, asíntotas, pues lo tengo todo. Simplemente pues yo tiro la línea y represento. Y el problema está acabado.